El 90% de los hombres no entiende esto. No es la edad lo que te hace maduro, es la capacidad de cargar tu propia sombra sin huir de ella. La inmadurez no se ve en los años que llevas viviendo, se ve en la forma en que reaccionas cuando la vida deja de darte lo que quieres. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. Un hombre puede tener barba, músculos, responsabilidades y aún así vivir atrapado en el arquetipo del niño eterno. Ese que Carl Jung describió como el hombre que se niega a crecer, que teme asumir peso, que quiere resultados sin sacrificios y reconocimiento sin transformación. Si estás escuchando esto es porque tú sí quieres entender lo que muchos ignoran, y eso te hace distinto, porque solo los que han caído y se levantaron pueden comprender lo que significa verse a sí mismos sin excusas, sin máscaras y sin el disfraz cómodo de «yo soy así». El hombre inmaduro no es malo. Es inconcluso, vive persiguiendo placer inmediato como si fuera oxígeno, se enfada cuando algo no sale como lo esperaba, culpa a los demás porque no soporta admitir su parte en el caos que él mismo crea. Es como un barco hermoso pero sin timón, luce bien desde fuera, pero al primer viento se pierde. Y lo más peligroso es que él mismo no lo ve. Se convence de que su frustración es culpa del mundo, que su sufrimiento es injusto, que la vida conspira en su contra, cuando en realidad lo que conspira es su sombra, esa parte reprimida que insiste en decirle que algo dentro sigue sin crecer. Piénsalo, ¿cuántas veces una reacción impulsiva ha arruinado algo valioso? ¿Cuántas veces la falta de disciplina ha matado un sueño antes de nacer? Ese es el niño interior gobernando al lomo exterior. Lo que nadie te dijo es que la inmadurez masculina no se vence con fuerza, sino con conciencia. La fuerza sin conciencia es violencia, pero la conciencia convierte la fuerza en propósito. El hombre niño quiere que otros le resuelvan. El hombre que despierta entiende que la responsabilidad no es castigo, sino camino. La inmadurez es como un cuarto oscuro. Mientras no enciendes la luz, tropiezas con todo. En cambio, cuando decides iluminarlo, ves el desorden sí, pero también el espacio para reconstruirte. Y tú ya estás iluminando, porque muy pocos tienen la valentía de escuchar esto sin sentirse atacados. Tú estás aquí porque sabes que naciste para algo más grande que repetir patrones. Imagina un hombre parado frente a un espejo empañado. Ve su silueta pero no su rostro. Así vive el hombre niño, presente pero borroso, vivo pero sin definición. La madurez empieza cuando limpias ese espejo, cuando te atreves a ver lo que duele. Y duele porque es real. Duele porque revela lo que has evitado, pero también libera. Como el oro que necesita fuego para purificarse, el carácter necesita verdad para fortalecerse. No es cómodo, pero transforma. Y aquí está la clave. Cada acto diario es un mensaje que le envías al hombre que serás mañana. Cuando eliges disciplina en vez de excusa, escuchas la voz del adulto. Cuando eliges paciencia en vez de impulsividad, escuchas la voz del sabio. Cuando eliges responsabilidad en vez de victimismo, escuchas la voz de tu verdadero poder. La inmadurez muere cuando nace la intención, y tú ya estás en ese punto, porque escuchar estas palabras significa que ya dejaste de vivir dormido. Lo que viene ahora es crecimiento, profundidad y dirección. Lo que viene es despertar. Lo que nadie quiere aceptar es esto. El hombre niño no se forma porque quiere ser débil, se forma porque en algún punto de su vida se quebró y no supo cómo reconstruirse. Jung decía que aquello que evitamos mirar se convierte en nuestro destino, y el hombre inmaduro es precisamente eso, un adulto guiado por heridas que jamás fueron atendidas. Es un soldado con armadura rota, intentando pelear guerras que no entiende. Se esconde detrás de la risa, la impulsividad o la indiferencia, pero esa máscara no engaña a la vida, porque la vida siempre termina revelando lo que escondes. Y si sigues aquí, escuchando cada palabra, es porque tú no le tienes miedo a esa revelación, porque tú ya intuyes que tu verdadera fuerza no está en parecer fuerte, sino en atreverte a mirar tu fragilidad sin avergonzarte de ella. El hombre maduro busca validación constante porque en el fondo teme no ser suficiente. Sus relaciones se vuelven escenarios para confirmar su valor, no espacios para compartirlo. Cuando no recibe atención siente abandono, cuando lo critican se rompe, cuando algo exige sacrificio huye, no porque no pueda, sino porque nunca aprendió que el dolor también construye. Vive como si el mundo le debiera algo, como si su sola existencia justificara el éxito, el amor o el respeto. Es como un príncipe sin reino, acostumbrado a la ilusión de poder, pero incapaz de sostener un trono real hecho de disciplina, paciencia y responsabilidad. Y aunque parezca fuerte, en realidad es frágil, porque depende de lo que otros digan, sientan o hagan para definir su identidad. Piensa en esto. Un hombre inmaduro puede tener miles de deseos, pero ninguna voluntad. Puede hablar de proyectos, pero no sostener procesos. Puede enamorarse intensamente, pero no cuidar ningún vínculo.
Su fuerza es entusiasmo, no consistencia. Su impulso es fuego breve, no llama constante. Y esa es la diferencia entre un hombre que vive reaccionando y un hombre que vive construyendo. El primero se mueve por emociones momentáneas, el segundo por propósito. Por eso Jung insistía en que nadie alcanza la madurez sin enfrentar a su sombra, esa parte oscura que guarda la pereza, el ego, el orgullo, la herida y el miedo. El hombre niño evita la sombra porque cree que lo hará débil. El hombre en crecimiento la enfrenta porque sabe que ahí está su verdadero nacimiento. Hay algo más profundo. La inmadurez masculina no es únicamente falta de responsabilidad, también es falta de profundidad emocional. El hombre niño teme al compromiso porque comprometerse significa exponerse. Teme la soledad porque la soledad obliga a escuchar los monstruos internos. Teme al silencio porque el silencio desnuda la verdad. Por eso busca ruido, distracciones, placeres rápidos, conversaciones superficiales, validación externa. Es como alguien que se ahoga y en lugar de nadar, mueve los brazos desesperadamente esperando que el agua cambie. Pero el agua no cambia. Cambia el que aprende a nadar. Y aquí está la revelación que muchos evitan. El hombre inmaduro no evoluciona mientras busque culpables. Evoluciona cuando decide mirarse sin filtros. Ese es el inicio de todo. No hace falta tener respuestas, solo hace falta tener la valentía de hacer la pregunta correcta. ¿En qué parte de mi vida sigo actuando como un niño? Esa simple pregunta abre una grieta de luz en la oscuridad interna. Y aunque duela, aunque incomode, aunque remueva memorias que preferirías olvidar, también te libera. Porque la madurez no llega como una recompensa, llega como una consecuencia. Consecuencia de la disciplina emocional, del autocontrol, de la voluntad de ser más grande por dentro que por fuera. Si sigues escuchando esto, es porque no quieres vivir atrapado en la versión incompleta de ti mismo. Y eso ya te diferencia. Porque madurar no es volverse perfecto, es volverse consciente. Y tú ya empezaste ese camino. Hay algo que casi nadie dice, pero es la raíz de todo. El hombre inmaduro vive atrapado en un ciclo infantil porque confunde deseo con destino. Cree que querer algo es suficiente para obtenerlo, como el niño que llora esperando que alguien le entregue lo que pide, y cuando la vida no responde de inmediato, se frustra, se queja, se paraliza o abandona. Jung explicaba que este tipo de hombre no ha integrado su función paterna interna, es decir, esa voz interior que guía, ordena, estructura y sostiene. Sin esa voz todo se vuelve caos interno. Por fuera puede verse confiado, seguro o carismático, pero por dentro es un laberinto sin centro. Y si sigues aquí es porque tú no quieres vivir en ese laberinto, porque tú ya sabes que la inmadurez no es una condena, es un punto de partida, y solo el que se atreve a reconocerlo puede salir de él. El hombre niño vive esperando rescate. Quiere una pareja que lo comprenda sin explicarle nada, quiere un trabajo que lo valore sin demostrarlo, quiere una vida significativa sin pagar el precio de la disciplina. Esa es la trampa del niño eterno. Sueña como gigante, pero actúa como pequeño. Es como sembrar una semilla y exigirle que mañana sea un árbol. Cuando no pasa, culpa a la tierra, sin entender que el crecimiento exige tiempo, constancia y cuidado. Ese es el conflicto profundo. Su ansiedad por resultados rápidos lo hace incapaz de sostener procesos largos, su necesidad de aprobación lo hace prisionero de la opinión ajena, y su miedo al fracaso lo mantiene atrapado en la comodidad. Y la comodidad, aunque parezca refugio, es en realidad su cárcel dorada. Piensa en esto. El hombre inmaduro quiere libertad, pero evita responsabilidad. No entiende que ambas caminan juntas. La libertad sin responsabilidad es caos, la responsabilidad sin libertad es carga. El equilibrio solo llega cuando el hombre abraza ambas. Jung decía que la madurez es aprender a cargar tu propio peso sin dejar que ese peso te rompa. El hombre niño, en cambio, evita cargarlo porque cree que lo reducirá. Pero en realidad lo que reduce a un hombre no es lo que carga, sino la incapacidad de cargarlo. La vida no exige perfección, exige presencia. Y el hombre inmaduro rara vez está presente. Su mente vive en fantasías, en futuros que no construye, en pasados que idealiza o lamenta, en culpas que no resuelve. Aquí viene la parte más dura. La inmadurez no se nota cuando todo va bien, se nota cuando el mundo te contradice, cuando alguien te dice no, cuando la persona que amas te exige coherencia, cuando el trabajo requiere disciplina, cuando tus excusas ya no sirven. Es ahí donde se revela el hombre niño. Se enfurece, se victimiza, se encierra o ataca, no porque sea malo, sino porque no tiene recursos internos para afrontar la tensión. Sus reacciones no son maldad, son insuficiencia emocional. Son un sistema nervioso que nunca aprendió a tolerar la frustración. Es un corazón que nunca entendió que amar también exige renuncia. Es una mente que nunca aceptó que crecer implica perder privilegios. Pero aquí está la luz. La inmadurez es reversible. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántas relaciones hayas fragmentado, cuántos proyectos hayas abandonado. La madurez no nace del éxito, nace del reconocimiento.
Reconocer que algo falta es el inicio de la transformación. Y si tú estás escuchando esto, es porque ya diste ese paso, porque solo los que están listos para crecer pueden soportar la incomodidad de verse de frente. El hombre inmaduro teme la responsabilidad, pero el hombre que despierta entiende que asumirla es su verdadero privilegio, porque cuando tomas responsabilidad, tomas poder, y ahí empieza un nuevo capítulo. Y el tuyo ya comenzó. Hay un punto crucial en el que la psicología del hombre inmaduro se vuelve más evidente cuando la sombra toma el control. Jung advertía que aquello que no reconocemos en nosotros mismos termina gobernando nuestra vida desde abajo, como un titiritero silencioso. Y el hombre niño es ante todo un hombre dominado por esa sombra infantil que nunca aprendió a integrarse. La sombra del hombre inmaduro contiene todos los impulsos que él no quiere mirar, su necesidad de aprobación, su miedo al fracaso, su dependencia emocional, su incapacidad para sostener compromisos, su resentimiento hacia figuras de autoridad, su rabia contenida y su vergüenza más profunda, la sensación de no ser suficiente. Sin embargo, como nunca aprendió a transformar estos elementos en fortaleza, los reprime, y lo reprimido se vuelve comportamiento. En la práctica, esto se ve así. Cuando la vida le exige asumir responsabilidad, la sombra le susurra excusas. Cuando alguien le exige honestidad emocional, la sombra lo empuja a huir. Cuando aparece la posibilidad de construir algo duradero, la sombra lo llena de dudas. Y cuando fracasa, porque inevitablemente fracasa, la sombra se defiende proyectando la culpa en otros. Para Jung, esta es la base del estancamiento masculino contemporáneo. Una generación de hombres atrapados en la adolescencia emocional no porque quieran serlo, sino porque temen lo que implica crecer. La madurez requiere mirar el propio caos interior. Requiere confrontar la sombra. Y el hombre inmaduro prefiere evitar esa batalla. Su vida entonces se convierte en un ciclo repetitivo. 1. Desea reconocimiento. 2. Evita el esfuerzo. 3. Se frustra. 4. Culpa al mundo. 5. Se hunde más. 6. Vuelve a empezar. Este ciclo lo mantiene siempre en modo supervivencia, nunca en modo creación. Vive esperando rescate emocional, económico o existencial. Pero al mismo tiempo rechaza cualquier figura que intente guiarlo, porque interpreta la guía como control. No confía en nadie y, paradójicamente, necesita desesperadamente que alguien lo valide. Lo más crítico es que este patrón no solo afecta su vida personal, se filtra en su manera de relacionarse con los demás. El hombre niño ama desde la carencia, trabaja desde la prisa, sueña desde el miedo y actúa desde la impulsividad. Por dentro siente que está atrasado en la vida, que los demás ya lograron lo que él no ha podido, y esa sensación se convierte en un peso insoportable. Pero en lugar de enfrentarla con disciplina o autocorrección, se anestesia. Distracciones, excesos, relaciones superficiales, fantasías grandiosas sin acción real. Su imaginación idealista le dice que pronto su vida cambiará, que solo necesita un golpe de suerte, o que cuando llegue el momento adecuado, entonces sí actuará. Pero Jung diría que ese momento nunca llega, porque es una defensa psicológica, una manera de posponer indefinidamente el enfrentamiento con su propia sombra. Y lo más doloroso es que, en el fondo, él sabe que podría ser más. Intuye que tiene un potencial dormido. Siente que nació para algo más grande. Pero ese potencial permanece enterrado porque la sombra infantil lo protege de un miedo más profundo. El miedo a asumir la responsabilidad de convertirse en quien realmente es. El hombre inmaduro no teme al fracaso, teme al peso del propósito. No teme equivocarse, teme no estar a la altura. No teme crecer, teme perder la excusa de su inmadurez. Ese es el verdadero problema del hombre niño. No su falta de habilidades, sino su incapacidad para confrontar los aspectos ocultos de sí mismo que lo mantienen pequeño. Jung afirmaba que la sombra no desaparece, solo se integra. Y mientras el hombre no haga eso, seguirá saboteando sus relaciones, sus metas, su espíritu y su destino.
La transformación del hombre inmaduro no comienza con fuerza, disciplina ni voluntad. Comienza con un colapso interno. Jung explicaba que el individuo solo se abre al proceso de individuación cuando su yo superficial deja de sostenerse. Es decir, cuando ya no puede seguir viviendo bajo sus mismas excusas, cuando el autoengaño se vuelve demasiado pesado y cuando la vida le muestra con crudeza que su inmadurez tiene un costo. Ese instante es la grieta por donde entra la luz. El primer paso en este proceso consiste en reconocer la inflación del ego infantil. El hombre niño suele tener una visión grandiosa de sí mismo, llena de fantasías sobre su potencial, pero sin acción real para respaldarlas. Esta inflación es una defensa contra la vergüenza profunda. Al reconocerse humano, limitado, imperfecto y necesitado de crecimiento, inicia un descenso necesario, el descenso al propio inconsciente. Jung afirmaba que ningún hombre madura sin descender antes. Debe bajar a la tierra, tocar su propia miseria, mirar su cobardía, su dependencia, sus traumas, sus heridas. Solo ahí puede encontrar auténtica fuerza, porque la fuerza que se construye sin enfrentar la sombra es simple arrogancia, y la arrogancia siempre se derrumba. Por eso, el segundo paso es brutal pero indispensable: aceptar que nadie vendrá a salvarlo. Mientras el hombre sigue esperando que una mujer, un mentor, un golpe de suerte, una oportunidad mágica o el momento correcto aparezcan, seguirá siendo un niño externo e internamente. La madurez empieza cuando entiende que es él quien debe convertirse en la figura que antes buscaba afuera. Él debe ser su propio guía. Él debe ser su propia autoridad. Él debe generar su propio orden interno. Y es aquí donde surge un concepto clave en la psicología junguiana: la integración del animus, la energía masculina interior. Un hombre inmaduro no ha desarrollado ese principio dentro de sí, por eso busca en otros la dirección, la estructura y la fuerza que no encuentra en su interior. Integrar esa energía implica aprender a sostenerse emocionalmente, a establecer límites, a tomar decisiones firmes y a actuar desde la responsabilidad, no desde el impulso. El tercer paso es la confrontación consciente con la sombra. No se trata de eliminar lo negativo, sino de mirarlo de frente. La sombra contiene cualidades reprimidas que pueden convertirse en poder si se integran correctamente. La agresividad se transforma en determinación, el orgullo en dignidad, el miedo en prudencia, la frustración en disciplina. El hombre inmaduro debe aprender a dialogar con aquello que antes evitaba. Ahí empieza la conversión, del caos a la dirección, de la reactividad a la intención. El cuarto paso es la muerte simbólica del niño interior dependiente. No la eliminación del niño sano, el que juega, imagina y crea, sino del niño que exige que sea protegido de la vida. Ese niño, dentro del hombre inmaduro, quiere comodidad, quiere que lo entiendan sin hacer esfuerzo, quiere resultados sin sacrificio. Cuando el hombre comprende que esta voz interna no lo está cuidando sino destruyendo, ocurre una fractura profunda. Ese es el momento donde el niño deja de gobernar y el adulto emerge. Y por último, el quinto paso es asumir un propósito. No un sueño vacío, no un deseo impulsivo, no una fantasía egoica, un propósito real. Algo que le exige convertirse en alguien más íntegro, más consciente y más disciplinado. El propósito actúa como un eje psicológico que organiza toda la personalidad masculina, le da dirección a la energía, pone límites al caos y le muestra al hombre que su vida no es un accidente, sino una obra en construcción. La transformación entonces no es instantánea, es un camino, una serie de pequeñas muertes, de resistencias vencidas, de verdades incómodas aceptadas, de hábitos adoptados y de responsabilidad asumida. Pero es el único camino por el cual el hombre niño deja de sabotear su destino y se convierte en un hombre real, un ser humano capaz de sostener su vida, de confrontar su sombra y de caminar con autenticidad hacia su propio ser. El viaje del hombre hacia su propia madurez no termina con la comprensión de su sombra ni con la renuncia al niño interior dependiente. Ese es apenas el amanecer de una transformación mucho más grande. Lo que viene después es quizá el tramo más complejo y a la vez el más poderoso: la construcción de una identidad sólida, consciente y profundamente conectada con el propósito de la existencia. Aquí es donde la psicología junguiana ofrece una visión luminosa.
El hombre no está condenado a repetir sus patrones infantiles para siempre. La inmadurez no es una sentencia, sino un punto de partida. Jung veía la individuación como un proceso continuo, un camino de vida en el que el hombre se vuelve cada vez más completo, más auténtico y más dueño de sí mismo. El hombre niño vivía en reacción. Reaccionaba al miedo, al abandono, a la presión externa, a la aprobación que necesitaba. El hombre que renace después de atravesar ese túnel comienza a vivir desde la intención. Y ese cambio de eje, de reacción a intención, marca una diferencia radical. El hombre maduro ya no actúa porque otros esperan algo de él, actúa porque entiende qué espera él de sí mismo. Sus decisiones dejan de ser impulsivas y comienzan a ser deliberadas. Construye paso a paso una vida que refleja su carácter y no su carencia. Y eso lo convierte en una presencia distinta en el mundo, más firme, más centrada, menos manipulable, menos dispersa. Un rasgo clave de este renacimiento psicológico es la integración del principio masculino interior: disciplina, dirección, claridad, estructura, visión, capacidad de sacrificio, protección de lo esencial. Pero también aparece otro elemento igual de importante: la integración del principio femenino interior, que le permite conectar con la sensibilidad, la empatía, la introspección y la creatividad. El hombre inmaduro vive dividido, fragmentado, sin saber quién es. El hombre que se reconstruye aprende a unificar sus polaridades, y esa unión interna produce una fuerza que antes ni siquiera sabía que tenía. En esta etapa, el hombre aprende a sostener el peso existencial de su propia vida. Ya no huye de sí mismo, ya no busca salvadores emocionales, ya no se paraliza frente al fracaso. Comprende que la madurez no consiste en eliminar el dolor, sino en darle un lugar dentro de su camino. Que la sabiduría no viene de evitar errores, sino de aprender a transformarlos. Que la verdadera fortaleza no es resistencia rígida, sino flexibilidad consciente. Trabajar, crear, amar, comprometerse, perseverar, renunciar y volver a intentar, todo eso adquiere un nuevo significado. El hombre ya no lo hace para ser visto, sino para ser. Y esa diferencia es la que marca la evolución de su espíritu. A nivel psicológico, esto se expresa como una nueva relación con las emociones. Ya no las evita, las regula. Ya no las reprime, las comprende. Ya no las usa como excusa, las usa como brújula. La culpa se convierte en responsabilidad. La frustración se convierte en disciplina. El miedo se convierte en dirección. El deseo se convierte en propósito. Para entonces el hombre se da cuenta de algo que durante años no pudo ver: que el enemigo nunca fue la vida, ni los demás, ni la falta de oportunidades. El enemigo era la versión infantil dentro de él que no quería crecer. Y esa verdad lo libera, porque al reconocerlo, deja de buscar culpables y empieza a construir su destino. Jung decía que el mayor privilegio de un ser humano es convertirse en lo que verdaderamente es. Esa frase resume el final de este proceso. La madurez no se trata de volverse perfecto, invulnerable o inquebrantable. Se trata de ser profundo, consciente, unificado y capaz de cargar el peso de la existencia con dignidad. El hombre que llega a este punto no es un héroe sin defectos, sino un ser humano en constante crecimiento que ya no teme mirar su sombra, porque sabe que ahí reside parte de su fuerza. Un hombre que ya no huye de la responsabilidad porque entiende que ahí se encuentra su libertad. Y sobre todo un hombre que deja de vivir desde la herida y comienza a vivir desde la intención, desde la autenticidad y desde su propósito más íntimo. Al final, todo este camino, la confrontación con la sombra, la renuncia al niño interior dependiente, la integración del verdadero yo, tiene un solo propósito: recordarte que la madurez no es un destino, sino un llamado. Un llamado a dejar de traicionarte, a dejar de vivir a medias, a dejar de huir de la vida y empezar a caminar con firmeza dentro de ella. Si algo en este video tocó una parte de ti, si sentiste que estas palabras describen una lucha interna que has llevado en silencio, entonces este mensaje no llegó por casualidad. La vida siempre le habla con claridad al hombre que finalmente está listo para escucharse a sí mismo. Recuerda esto: crecer no es perder tu esencia, es recuperarla. Madurar no es volverte rígido, es volverte consciente. Dejar atrás al hombre niño no es una traición, es un acto de amor propio.
Cada paso que des hacia tu verdadera identidad te liberará un poco más de las dudas, los miedos y las excusas que te mantuvieron pequeño durante tanto tiempo. La transformación no es rápida, pero comienza con una sola decisión: no volver a abandonarte. Si este contenido resonó contigo, si sentiste que estas palabras describen una lucha interna que has llevado en silencio, entonces este mensaje no llegó por casualidad. La vida siempre le habla con claridad al hombre que finalmente está listo para escucharse a sí mismo. Recuerda esto: crecer no es perder tu esencia, es recuperarla. Madurar no es volverte rígido, es volverte consciente. Dejar atrás al hombre niño no es una traición, es un acto de amor propio. Cada paso que des hacia tu verdadera identidad te liberará un poco más de las dudas, los miedos y las excusas que te mantuvieron pequeño durante tanto tiempo. La transformación no es rápida, pero comienza con una sola decisión: no volver a abandonarte. Si este contenido resonó contigo, si te ayudó a comprender algo sobre ti mismo o sobre los hombres que te rodean, entonces te invito a que guardes este video para volver a él cuando lo necesites. Y si quieres seguir profundizando en temas como este, psicología, desarrollo personal, la mente masculina y el viaje interior según Jung, entonces te invito a suscribirte. Aquí seguimos construyendo un espacio para hombres y mujeres que están listos para pensar, despertar y transformarse. Gracias por estar aquí. Sigamos creciendo juntos.